El vestido de novia color marfil valía cada centavo de los $1000 que costó, pero Isabela Martínez sabía que no ocultaría lo que verdaderamente importaba, el secreto creciente bajo su tela prístina. Sus dedos temblorosos trazaron los delicados botones de perla a lo largo del corpiño, cada uno un pequeño recordatorio de que en 3 días estaría frente a todo el pueblo de Las Cruces vistiendo tanto este vestido como una mentira que se volvía más pesada cada hora. «Mija, la costurera está esperando». La voz de su padre atravesó la pesada puerta de roble, rica con la autoridad que había comandado el Rancho Martínez por 30 años. Isabela presionó una mano contra su estómago, luchando contra la familiar oleada de náuseas matutinas que amenazaba con traicionarla. A los 26 años ya la consideraban tarde para casarse según los estándares de la frontera. ¿Qué dirían si supieran que llevaba un hijo y no del hombre con quien estaba por casarse? Se obligó a enderezarse, cuadrando los hombros como cuando domó su primer mustango a los 14 años. El espejo reflejaba a una mujer que podía lazar ganado y manejar libros de cuentas con igual habilidad, cuyas manos curtidas por el sol habían ayudado a construir uno de los ranchos más exitosos del territorio de Nuevo México. Pero hoy, esas manos capaces temblaban mientras alisaban las elaboradas faldas del vestido de novia. El vestidor en la hacienda de su padre se sentía más pequeño que de costumbre, sus paredes de adobe presionando con el peso de verdades no dichas. A través de la ventana podía ver a sus vaqueros moviendo ganado por el paisaje desértico, el ritmo familiar de la vida del rancho continuando mientras su mundo se inclinaba sobre su eje. Isabela María Martínez, susurró a su reflejo, practicando la compostura que necesitaría. Has enfrentado lobos y sequías y bandidos fronterizos, no flaquearás ahora. La puerta se abrió, admitiendo a la señora Vázquez, la costurera que había viajado desde Santa Fe específicamente para este ajuste. Los ojos conocedores de la mujer mayor recorrieron la forma de Isabela, deteniéndose un momento demasiado largo en su sección media. «Quizás hacemos la cintura un poco más generosa», sugirió cuidadosamente la señora Vázquez, con alfileres brillando entre sus labios. A veces la alegría de una novia afecta su apetito antes de la boda. El calor inundó las mejillas de Isabela. ¿Acaso sabía? ¿O era esta simplemente la observación amable de una mujer que había vestido a muchas novias? Asintió mudamente, incapaz de confiar en su voz. Afuera, escuchó la risa familiar de William Bell, su prometido discutiendo precios de ganado con su padre. William, con su educación de Boston y grandes planes para modernizar sus ranchos combinados. William, quien esperaría una novia virgen en 3 días. El vestido podría costar una fortuna, pero Isabela sabía que ninguna cantidad de seda marfil podría comprar su salida de la verdad que crecía dentro de ella, marcando el tiempo como un reloj secreto que solo ella podía escuchar. La campana sobre la tienda general de Morrison sonó cuando Isabela entró, su sonido alegre burlándose de la tensión que se enroscaba en su estómago. 3 días antes de su boda, debería haber estado radiante de anticipación. En cambio, se encontró escaneando los pasillos buscando a Clarabel, rezando para que su futura cuñada no estuviera trabajando hoy, Isabela. La voz de Clara llegó desde detrás del mostrador de telas, brillante y falsa como pulimento de latón. Ven a ver el nuevo envío de encaje de San Francisco, perfecto para tu ajuar. Varias mujeres del pueblo se agrupaban cerca de los productos enlatados, su conversación muriendo mientras Isabela se acercaba. La señora Whitlock, la esposa del ministro, estudió una lata de duraznos con súbita fascinación. A su lado, los ojos de la joven Emma Thompson se movieron entre el rostro de Isabela y su sección media antes de voltearse, susurrando algo a su compañera. «Buenos días, señoras». Isabela mantuvo su voz firme, su barbilla alta, una respuesta murmurada, nada más. El silencio se extendió como caramelo estirado, pegajoso e incómodo. Clara levantó un trozo de encaje marfil, su sonrisa sin llegar completamente a sus ojos. «William mencionó que te has sentido mal. Nervios de boda, supongo». «Supongo». Isabela,
Tocó el delicado patrón, consciente de cómo las otras mujeres se habían acercado, fingiendo examinar rollos de calicó. Aunque Sarah Henderson estaba diciendo, Clara miró a las otras, luego bajó su voz a un susurro teatral. Te vio detrás de la iglesia el domingo pasado, luciendo bastante pálida. Pobre querida, y con la boda tan cerca. La trampa estaba perfectamente tendida. Isabela sintió las paredes de la tienda presionando, los olores familiares de café y cuero y aceite de lámpara de repente abrumadores. La señora Whitlock había abandonado su pretensión con los duraznos, observando abiertamente ahora. El calor, logró decir Isabela, ha estado inusualmente cálido. ¿De verdad? Los dedos de Clara bailaban a lo largo del encaje. El doctor Morrison estaba diciéndole a mamá cuántas jóvenes han estado buscando su consejo últimamente, por varias condiciones delicadas. La mano de Isabela se movió involuntariamente hacia su estómago antes de contenerse. Demasiado. Tarde. Vio el destello de triunfo en los ojos de Clara, las miradas conocedoras intercambiadas entre las otras mujeres. Debería irme. Isabela retrocedió. Padre necesita estos suministros. Por supuesto. La voz de Clara la siguió hasta la puerta. Aunque Isabela, mamá se preguntaba si quizás la boda debería ser pospuesta, dadas las circunstancias. Las palabras colgaban en el aire como humo de un fuego distante, advirtiendo de la destrucción por venir. Isabela no confió en sí misma para responder. Huyó hacia el duro sol de Nuevo México, la campana de la tienda tintineando detrás de ella como risas. En la calle pasó más rostros familiares, vecinos que la conocían desde la infancia, que ahora la miraban con especulación en lugar de calidez. Detrás de ella, podía escuchar los susurros ya comenzando, esparciéndose por la tienda como fuego salvaje a través de hierba seca. Alguien sabía, y en un pueblo como Las Cruces, un susurro era todo lo que se necesitaba para destruirlo todo. El salón del Rancho Bell nunca se había sentido tan frío, a pesar del calor de junio presionando contra las ventanas. Isabela estaba de pie frente a la chimenea de mármol, sus manos entrelazadas para evitar que temblaran, mientras William caminaba detrás de ella, sus botas golpeando el piso pulido como el martillo de un juez. Dime que no es verdad. Su voz no llevaba nada de la calidez que ella había llegado a esperar, nada del humor gentil que había ganado su corazón hace 6 meses. Dime que lo que están diciendo es chisme malicioso. La señora Bell ocupaba su silla habitual como un trono, su vestido de seda gris arreglado perfectamente, su expresión tallada del mismo mármol que la repisa de la chimenea. No había hablado desde que Isabela llegó, convocada por una nota escueta, que se sentía más como una citación judicial que una invitación. William, Isabela se volteó para enfrentarlo, buscando al hombre que había prometido modernizar sus ranchos unidos, que había hablado de construir un imperio juntos. Me conoces. Hemos planeado nuestro futuro. Los planes cambian. Dejó de caminar, sus ojos azules duros como hielo invernal. El doctor Morrison confirmó que has estado enferma. Las mujeres en la iglesia te vieron. Incluso Clara notó cambios. La palabra colgó entre ellos, afilada como una cuchilla. Isabela sintió la habitación girar ligeramente, su corsé de repente demasiado apretado. Alcanzó el respaldo de una silla para estabilizarse. ¿Ves? La voz de la señora Bell cortó a través del silencio. Apenas puede mantenerse de pie. Los signos son obvios para cualquiera con ojos. No he ido con el doctor Morrison, dijo Isabela forzando fuerza en su voz. Estos rumores, ¿entonces de quién es el hijo? La pregunta de William chasqueó como un látigo. Porque ciertamente no es mío. Hemos sido apropiados, como corresponde a una dama de tu supuesta posición. El énfasis en supuesta se sintió como un golpe físico. Isabela lo miró fijamente. Este hombre que pensó conocer, viendo su futuro cuidadosamente construido derrumbarse como adobe en la lluvia. No hay ningún hijo, mintió, sabiendo que la verdad destruiría lo poco que quedaba de su mundo. No,
e insultes nuestra inteligencia. La señora Bell se levantó, sus movimientos precisos y cortantes. Conocemos a los de tu clase. La sangre española corre caliente, dicen, apasionada, sin control. El orgullo de Isabela se encendió. Mi sangre es tan noble como la suya, señora. La familia Martínez termina contigo. William sacó un papel doblado de su abrigo. El compromiso está terminado. El anuncio saldrá en el periódico de mañana. Puso su anillo en la mesa auxiliar. El anillo que ella se había quitado esta mañana para evitar preguntas sobre dedos hinchados. El zafiro captó la luz parpadeando como un ojo cruel. «Me estás condenando sin pruebas», susurró Isabela, sin siquiera preguntar. ¿Preguntar qué? ¿Quién es el padre? ¿Cuándo traicionaste la confianza que deposité en ti? La voz de William se quebró ligeramente. Te amaba, Isabela, pero no puedo casarme con una mujer que trae la vergüenza de otro hombre a mi apellido. La señora Bell se movió hacia la puerta del salón, abriéndola de par en par. El despido era claro. Mientras Isabela pasaba junto a ellos, su cabeza alta a pesar de las lágrimas ardiendo en sus ojos, la señora Bell dio el golpe final. Tienes 3 días para dejar el pueblo, señorita Martínez. Después de eso, bueno, accidentes les suceden a mujeres de moral suelta, incluso en ranchos bien vigilados. La puerta se cerró detrás de ella con la finalidad de una tapa de ataúd. Las campanas de la iglesia de San Miguel sonaron huecas esa mañana de domingo, sus voces de bronce llevándose a través de las cruces como una citación a juicio. Isabela se sentó junto a su padre en su banco habitual, tercera fila desde el frente, donde la familia Martínez había adorado por 3 generaciones. Pero hoy, el espacio familiar se sentía extraño, hostil. Los susurros los siguieron por el pasillo como hojas crujientes. Las mujeres acercaron a sus hijos cuando Isabela pasó. Los hombres que le habían inclinado sus sombreros apenas la semana pasada ahora estudiaban sus libros de oración con súbita intensidad. Los Henderson, cuya hija había tomado lecciones de equitación en el rancho Martínez, se movieron al extremo lejano de su banco. «Mija», susurró don Alejandro, su mano curtida cubriéndola de ella. «Mantén tu cabeza en alto. Somos Martínez». Pero el orgullo no podía protegerla de los espacios cuidadosamente vacíos que se formaban alrededor de ellos, o del jadeo teatral de la señora Bell cuando Isabela se atrevió a encontrar sus ojos. El sermón la envolvió, palabras sobre pecado y redención que se sentían afiladas como flechas. Después del servicio, se quedaron solos en el patio de la iglesia mientras grupos de pueblerinos les daban amplio margen. El juez Patterson, quien había elogiado la perspicacia empresarial de Isabela apenas el mes pasado, pasó sin reconocimiento. La viuda Sánchez, quien había pedido dinero prestado a don Alejandro durante la sequía, agarró su chal y se apresuró. El verdadero golpe llegó esa tarde cuando jinetes llegaron al rancho, no con simpatía o apoyo, sino con negocios. «Lo siento, don Alejandro». Thomas Garrett se movió incómodamente en el salón, su sombrero aplastado entre manos nerviosas. «Pero la compañía de carga no puede arriesgar, es decir, la señora Garrett siente que no sería apropiado continuar nuestro acuerdo». Uno por uno vinieron. El contrato del ejército para caballos de remonta, cancelado. El acuerdo con la línea de diligencias para equipos frescos, terminado. Incluso Miguel Herrera, cuya familia había comprado ganado Martínez por 20 años, tartamudeó una excusa sobre condiciones cambiantes del mercado. Isabela observó desde la ventana, mientras los hombros de su padre se hundían con cada visitante que partía. 3 generaciones de relaciones cuidadosamente construidas, derrumbándose en una sola tarde. Todo por susurros y especulaciones. «Papá, lo siento». Las palabras se sentían inadecuadas mientras se unía a él en su escritorio, donde los contratos yacían dispersos como hojas muertas. «¿Lo sientes?» Su voz no llevaba acusación, solo curiosidad cansada. «¿Lo sientes por qué, mija? Por amar a alguien, por llevar vida». Tocó su mano gentilmente. «¿O sientes que nuestros vecinos sean cobardes?» «Nos dieron 3 días para irnos», dijo Isabela en voz baja.
El rostro de don Alejandro se endureció, el acero que había construido su rancho, brillando en sus ojos oscuros. La sangre Martínez ha regado este suelo por 60 años. No huimos de chismes o amenazas, pero los contratos, el negocio, se pueden reconstruir. El honor, una vez rendido, no puede. Se levantó, moviéndose hacia la ventana donde el sol poniente pintaba su tierra de oro. Si quieren sacarnos, mija, necesitarán más que susurros y contratos cancelados. Afuera, sus vaqueros restantes trabajaban con los caballos, leales a pesar de la condena del pueblo. Pero Isabela sabía que su lealtad tenía límites. La de todos la tenía, cuando la supervivencia estaba en juego. Mañana traería más pérdidas, más aislamiento. Pero esta noche, en la luz que se desvanecía, sintió algo más duro que la vergüenza echando raíces, los primeros movimientos de desafío que los salvarían o destruirían a todos. El jinete apareció al atardecer como un fantasma del desierto, su silueta negra contra la luz moribunda. Isabela lo vio primero desde el portal de la casa del rancho, donde había estado observando partir a los últimos de sus vaqueros, José y Miguel, quienes habían trabajado para su padre desde antes de que ella naciera, incapaces de encontrar sus ojos mientras empacaban sus pertenencias. «Jinete acercándose, patrona», llamó Luis, el único peón que permanecía, su rifle ya en sus manos. El extraño se movía con gracia sin prisa, el paso de su caballo firme y seguro a pesar del sendero, jocoso. Mientras se acercaba, Isabela pudo distinguir detalles, las conchas de plata en su montura, el fino tejido de su zarape, la forma en que montaba como si hubiera nacido para ello. Un charro, pero no de los alrededores de las cruces. Es suficiente. Don Alejandro salió al portal, su propio rifle acunado sueltamente pero listo. Declare su asunto. El jinete detuvo su caballo a una distancia respetuosa, sus manos visibles y vacías. En la luz que se desvanecía, Isabela pudo ver su rostro, curtido pero no viejo, con ojos oscuros inteligentes que parecían absorber todo de una vez. Don Alejandro Martínez. Su voz llevaba los tonos cultos de educación, teñidos con un acento de más al sur. Mi nombre es Diego Reyes. He cabalgado desde El Paso para hablar con usted sobre un asunto de interés mutuo. No estamos comprando, ni vendiendo. La voz de don Alejandro era plana. Y hemos tenido suficientes visitantes hoy. No estoy aquí por negocios. La mirada de Diego se movió hacia Isabela, y algo parpadeó en su expresión. No el juicio al que se había acostumbrado, sino algo más. Reconocimiento, comprensión. Estoy aquí por patrones, por reputaciones destruidas y tierras adquiridas, por lo que le pasó a la familia Delgado en El Paso hace 3 meses. Isabela sintió su aliento atascarse. Los Delgado había escuchado susurros, un escándalo involucrando a la hija, propiedad vendida rápidamente bajo su valor. Está muy lejos del Paso, señor, dijo, avanzando a pesar del gesto de advertencia de su padre. Como usted puede estar de las cruces pronto, señorita. Las palabras de Diego fueron gentiles pero punzantes, a menos que alguien detenga lo que está pasando aquí. ¿Y usted dice ser ese alguien? El agarre de don Alejandro se apretó en su rifle. ¿Un extraño que aparece al atardecer con palabras crípticas? Diego alcanzó lentamente dentro de su chaqueta, produciendo una carpeta de cuero. Investigo irregularidades, transferencias de tierras que siguen ciertos patrones, familias, atacadas por métodos específicos. Encontró los ojos de Isabela directamente. Jóvenes mujeres con propiedades que de repente se encuentran siendo el tema de rumores devastadores. El viento nocturno se levantó, agitando polvo entre ellos. En la distancia un coyote aulló, el sonido solitario y salvaje. ¿Por qué deberíamos confiar en usted?, preguntó Isabela, aunque algo en ella ya lo hacía. Porque, señorita Martínez, sé quién comenzó los rumores sobre usted. Sé por qué su boda fue realmente cancelada. Y sé exactamente lo que los Pell planean ofrecer por su rancho mañana por la mañana. Don Alejandro e Isabela intercambiaron miradas. Mañana era el día 3, su fecha límite. Hable claramente, ordenó don Alejandro.
Diego sonrió, pero no llegó a sus ojos. ¿Puedo guardar mi caballo? Esta conversación requiere tiempo y creo que tenemos lobos rondando más cerca de lo que saben. La carpeta en su mano captó la última luz, e Isabela vislumbró lo que parecían documentos legales, recortes de periódico y fotografías. Evidencia de algo más grande que su tragedia personal. Cualquiera que fuera el verdadero propósito de este extraño, se dio cuenta, su destino acababa de entrelazarse con su llegada. El establo contenía el consuelo terroso del heno y los caballos, un santuario de los juicios del mundo. La montura de Diego, un magnífico semental negro, relinchó suavemente mientras Isabela encendía la linterna, su cálido resplandor empujando hacia atrás la oscuridad creciente. «Hermoso animal», observó, pasando una mano experta por el cuello del caballo. «Sombra me ha llevado a través de muchas investigaciones». Diego abrió su carpeta de cuero sobre una bala de heno, extendiendo documentos con cuidado metódico, incluyendo la que me trajo aquí. Isabela se acercó, sus ojos escaneando los papeles. Recortes de periódico, documentos legales, fotografías de mujeres jóvenes, todas con una similitud inquietante a su propia situación. María Delgado en El Paso. Diego señaló un daguerrotipo desvaído, comprometida con el hijo del presidente del banco. De repente, surgieron rumores de embarazo. El compromiso terminó, su reputación destruida. La familia vendió su puesto comercial por un cuarto de su valor. ¿A quién? Aunque Isabela sospechaba que ya lo sabía. Una compañía fantasma, rastreada hasta intereses bancarios. Diego sacó otra fotografía. Ana Morales en Socorro. Mismo patrón. Susurros iniciados por la madre del prometido. La boda cancelada. Su mina de plata vendida en semanas. Isabela se hundió en una caja de madera, sus piernas repentinamente inestables. ¿Cuántas? 7 casos confirmados en todo el territorio. Todas mujeres con propiedades, todas comprometidas con hombres conectados a intereses bancarios o ferroviarios. La voz de Diego permanecía profesionalmente distante, pero sus ojos mostraban compasión. Todas acusadas de llevar el hijo de otro hombre. Pero yo estoy... Isabela se detuvo, su mano moviéndose involuntariamente a su estómago. ¿Embarazada? La mirada de Diego era firme, sin juicio. Sí, lo sospeché. Hace que su mentira sea más efectiva, ¿no? Un grano de verdad torcido en un arma. Ella lo miró fijamente. Este extraño que hablaba su secreto sin condena. ¿Cómo lo supo? La forma en que se mueve, la manera cuidadosa en que respira cuando tiene náuseas. Mi hermana. Su voz se suavizó. Ella fue una de las primeras, antes de que entendiera el patrón. Su hermana, Elena Reyes de Santa Fe, comprometida con un agrimensor del ferrocarril. Los rumores la destruyeron. Ella no sobrevivió a la vergüenza. Sus manos se apretaron en los documentos. Fue entonces cuando comencé a investigar, siguiendo el rastro de compromisos rotos y ventas rápidas de tierras. Isabela tocó una de las fotografías, una mujer joven con ojos amables, de pie orgullosamente frente a una tienda general. ¿Qué les pasó después? Algunas dejaron el territorio, algunas encontraron trabajo como costureras o maestras, su riqueza familiar desaparecida. Otras... No terminó. ¿Y los hombres detrás de esto? Protegidos por la ley y la sociedad. Hasta ahora. Diego sacó un documento final. Esto es un telegrama de Santa Fe. Un juez federal ha acordado revisar la evidencia. Si podemos probar que la conspiración se extiende a las cruces. Isabela estudió el telegrama, la esperanza luchando con el miedo. Los Bell llegan mañana para hacer su oferta. Entonces trabajamos esta noche. Diego comenzó a organizar los papeles. Cuéntame todo. Cada palabra, cada mirada, cada momento que se sintió mal. En algún lugar de tu historia está la clave para exponerlos a todos. Afuera, el viento sacudía las puertas del establo, pero adentro, rodeada de evidencia de crueldad sistemática, Isabela sintió algo que no había experimentado desde ese día en la tienda, la posibilidad de que la verdad pudiera realmente triunfar sobre las mentiras. ¿Por dónde empezamos?, preguntó.
Diego sonrió sombríamente. Con el primer susurro. ¿Quién sabía de tu condición antes de que comenzaran los rumores? La respuesta la golpeó como agua fría. Solo una persona había visto sus náuseas, matutinas. Había notado los cambios sutiles antes de que ella misma los admitiera. Clara, susurró. Clara Bell, la mina de plata. Esperanza abandonada bostezaba como una boca en la ladera, sus maderas grises por la edad. Diego desmontó en la oscuridad previa al amanecer, sus botas crujiendo sobre esquisto suelto, mientras una figura delgada emergía de las sombras. «¿Señor Reyes?» La voz pertenecía a Tomás Valdés, ex empleado del primer banco de las Cruces, su energía nerviosa visible incluso en la luz tenue. Traje lo que pidió. Valdés produjo un morral de lona, las manos temblando mientras lo entregaba. Adentro, Diego encontró libros de contabilidad y correspondencia que olían a aceite de lámpara y miedo. «Esto podría costarme todo», susurró. «Valdés, su conciencia ya lo ha hecho». La voz de Diego no contenía juicio, solo comprensión. «Muéstreme». Se movieron dentro de la entrada de la mina, donde Valdés había preparado una linterna. La luz amarilla iluminó páginas de contabilidad meticulosa, revelando una red de transacciones que hizo que la mandíbula de Diego se tensara. «Aquí». Valdés señaló una entrada fechada 3 meses atrás. El puesto comercial Delgado, comprado a través de Prairie Holdings LLC por $8,000, vendido 2 semanas después al ferrocarril por $35,000. ¿Y Prairie Holdings? Compañía fantasma. Propiedad de otra fantasma, luego otra. Valdés pasó páginas. Pero mire la firma autorizando la compra inicial. Diego se inclinó más cerca. La distintiva caligrafía de Margaret Bell fluía a través de la página. «No es solo la esposa del banquero», continuó Valdés. «Controla intereses desde aquí hasta Kansas City. El banco es meramente su herramienta». «¿Y su hijo? William?» Valdés rió amargamente. «Un títere. Eligió a Isabela Martínez para él específicamente. El rancho se asienta en la Unión. Ferroviaria propuesta. Vale 10 veces su valor actual una vez anunciado». Diego estudió los mapas doblados entre las páginas del libro mayor. El rancho Martínez formaba un cuello de botella crucial donde 2 líneas ferroviarias se encontrarían. Necesitaban esa tierra, pero don Alejandro nunca vendería. Demasiado orgulloso, demasiado arraigado. Valdés sacó correspondencia. Así que la señora Bell desarrolló su técnica. Estas cartas detallan toda la estrategia. Diego leyó la precisa escritura de Margaret Bell. La reputación de la chica mexicana debe ser completamente destruida. Plantar semillas de duda sobre su virtud. El rumor de embarazo funcionó perfectamente en Socorro. La vergüenza los impulsa a vender rápido, silenciosamente. El corazón roto de William parecerá genuino, ya que no sabe nada del plan mayor. ¿Sacrificó la felicidad de su propio hijo? Lea esto. Valdés entregó otra carta a sus socios comerciales en Chicago. La decepción temporal del chico es irrelevante. Una vez que controlemos la unión, tendrá riqueza más allá de la imaginación. En cuanto a la chica, los de su clase se reproducen rápidamente. Un hijo bastardo importa poco en su cultura. Las manos de Diego se apretaron en el papel. La crueldad casual, el racismo calculado, la reducción de vidas a entradas de contabilidad, todo estaba aquí en blanco y negro. «Hay más», dijo Valdés en voz baja. «La esposa del doctor, la señora Morrison, le han pagado para difundir los rumores. Clara Bell fue instruida para vigilar cualquier señal de que Isabela pudiera estar encinta». «E Isabela se lo puso fácil», murmuró Diego pensando en su secreto. «Estos documentos», Valdés señaló el morral, «prueban todo. Pero la señora Bell tiene jueces, agentes de la ley, al mismísimo gobernador territorial en su bolsillo. Entonces necesitaremos más que pruebas». Diego empacó cuidadosamente la evidencia. «Necesitaremos una confesión». Afuera, la primera luz tocó las montañas. En horas, los Bell llegarían al rancho Martínez con su oferta insultante, confiados en su poder. Pero ahora Diego tenía sus secretos. La pregunta era, ¿cómo usarlos antes de que Isabela perdiera todo?
El disparo destrozó la ventana del comedor justo cuando Isabela servía café para Diego, el vidrio explotando hacia adentro como estrellas mortales. Ella se tiró al instante, la cafetera estrellándose en el piso mientras Diego la jalaba detrás de la pesada mesa de roble. «Quédate abajo», ordenó don Alejandro desde la puerta, su rifle ya en mano. Luis apareció a su lado, el rostro sombrío en la luz de la lámpara. Otro disparo astilló el marco de la puerta. Luego una voz áspera por el whisky y la malicia. «Martínez, se acabó el tiempo. La señora Bell quiere una respuesta esta noche». Diego revisó su revólver, sus movimientos calmados a pesar del peligro. «¿Cuántos?» «Vi 5 jinetes», reportó Luis. «Pistoleros profesionales, no locales». La mano de Isabela encontró el brazo de Diego en la oscuridad bajo la mesa. «Están tratando de forzar la venta antes de que puedas exponerlos. O silenciarnos. Permanentemente». Diego encontró sus ojos y algo pasó entre ellos. No solo miedo, sino comprensión. Confianza forjada en crisis. Don Alejandro disparó un tiro de advertencia por la ventana. «Dígale a la señora Bell que negociamos a la luz del día con testigos». Risas ásperas le respondieron. «Viejo terco. Tienen 1 hora para firmar esos papeles. De lo contrario podría haber un terrible incendio esta noche. Las casas de rancho se queman tan fácil». Isabela sintió la rabia superar el miedo. Estos hombres, contratados por una mujer que nunca había ensuciado sus manos, pensaban que podían aterrorizar a su familia hasta la sumisión. Comenzó a levantarse, pero la mano de Diego en su hombro la detuvo. «Todavía no», susurró. Pero pronto. La siguiente media hora se arrastró, puntuada por disparos ocasionales que los mantenían inmovilizados. Isabela podía escuchar a los pistoleros moviéndose alrededor de la casa, probando defensas. El establo, sus caballos. «Papá», llamó suavemente. «Podrían...» «Ya moví el mejor ganado al pastizal norte», respondió él. Luis los vio venir. Diego se movió a su lado, su calor tranquilizador en la oscuridad. «Isabela, la evidencia que reuní está escondida en la silla de sombra. Si algo me pasa, no te pasará nada». Las palabras salieron más fieras de lo que pretendía. Su sonrisa era apenas visible en la luz tenue. Una mujer de fuego. No es de extrañar que te teman. Sus ojos se sostuvieron por un momento antes de que otro disparo les recordara el peligro. Pero en esa mirada, Isabela vio lo que había estado demasiado preocupada para notar antes. Él estaba luchando no solo por justicia, sino por ella. «30 minutos», llamó la voz. «Se está poniendo muy seco aquí afuera. Seguro odiaría ver chispas cerca de ese granero de heno». Las manos de Isabela se apretaron. El granero de heno contenía su alimento de invierno. Sin él el ganado restante moriría de hambre. «Diego», susurró, cristalizándose la decisión. «Estos hombres esperan que nos acobardemos. ¿Y si no lo hiciéramos?» Él estudió su rostro. «¿Qué estás pensando? Que es hora de cambiar el juego. ¿Quieren asustarnos para que firmemos? Démosles algo que temer en su lugar». Don Alejandro escuchó mientras Isabela delineaba su plan, su rostro curtido, cambiando de preocupación a orgullo. «Peligroso, mija». «Todo es peligroso ahora, papá. Pero cometieron un error. Piensan que ya estamos derrotados». Diego revisó su arma nuevamente, comprendiendo. «Quieres atraerlos y luego mostrarles lo que pasa cuando acorralan a una mujer Martínez». Afuera, una antorcha cobró vida, llevada hacia el granero. La hora casi terminaba. Isabela se levantó, su miedo transformado en algo más duro, más fuerte. El hijo que llevaba merecía un futuro libre de la sombra de la codicia de los Bell, y ella lucharía por ese futuro con todo lo que tenía. «¿Listos?», preguntó a los hombres que estaban con ella. Sus respuestas llegaron sin vacilación. Pasara lo que pasara después, no lo enfrentaría sola. La oficina del doctor Morrison olía a ácido carbólico y culpa. La luz matutina que entraba por su ventana atrapaba las motas de polvo danzando sobre revistas médicas, iluminando a un hombre que no podía encontrar los ojos de Diego. «No he hecho nada malo», dijo el doctor, pero sus manos temblaban mientras sacaba registros de pacientes de su gabinete. «La confidencialidad profesional»,
no se extiende a falsificar registros. Diego colocó los documentos bancarios sobre el escritorio o aceptar pagos de la señora Bell para difundir mentiras. El rostro de Morrison palideció, se hundió en su silla, súbitamente luciendo cada uno de sus 60 años. Dijo que era por el bien moral del pueblo, que los rumores probablemente eran ciertos de todos modos, dada la herencia de la señorita Martínez. Muéstreme su archivo. No hay archivo. Las palabras salieron estranguladas. La señorita Martínez nunca ha sido mi paciente. Nunca buscó tratamiento para ninguna condición, embarazo o cualquier otra cosa. Diego se inclinó hacia adelante. Sin embargo, su esposa le dijo a medio pueblo que Isabela había estado viéndolo por náuseas matutinas. Morrison abrió otro registro, señalando entradas fechadas el mes anterior. Visitas falsas meticulosamente registradas en su libro de citas, Isabela Martínez. Consultas que nunca ocurrieron, síntomas nunca reportados. La señora Bell me instruyó crear estas entradas después de que comenzaron los rumores. Dijo que proporcionaría documentación si fuera necesaria. Pasó las páginas con dedos temblorosos. Pero mire aquí, las citas reales para esos mismos horarios. Estaba tratando a los niños Patterson por escarlatina, enyesando el brazo roto de Jim Baker. ¿Llevó libros dobles? Podré ser cobarde. Señor Reyes, pero no estoy completamente sin conciencia. Morrison sacó un cajón cerrado con llave, revelando un segundo registro. Los registros verdaderos. Cada visita real de pacientes del último año. Isabela Martínez no aparece en ninguna parte. Diego estudió el registro genuino, comparando fechas y entradas. El engaño estaba magistralmente elaborado, suficientemente creíble para engañar a una investigación casual, pero finalmente demostrable como fraude. ¿Por qué mantener los registros reales? ¿Por qué arriesgarse? Los hombros de Morrison se hundieron. Porque soy doctor, no un monstruo. Hice un juramento. ¿Y por qué? Miró una fotografía en su escritorio, una mujer joven con ojos amables. Mi hija vive en Socorro. Está comprometida con un ranchero allá. ¿Qué si ella se convierte en el próximo objetivo? Entonces, ayúdeme a detener esto. Diego sacó papel y tinta. Escriba exactamente lo que pasó. Cada instrucción de la señora Bell, cada pago, cada mentira que le dijeron que difundiera, me destruirá. Ya lo ha destruido, doctor. La pregunta es si dejará que destruya a otros. Morrison miró el papel en blanco por un largo momento. Luego, con decisión súbita, comenzó a escribir. Su pluma rayó a través de la página, documentando conspiración en la escritura cuidadosa de un hombre entrenado para registrar la verdad. «Hay algo más», dijo mientras escribía. «El médico personal de la señora Bell en Santa Fe, Dr. Hartley, le proporcionó cierto conocimiento farmacéutico sobre hierbas que podrían inducir síntomas imitando embarazo, náuseas, fatiga, incluso resultados positivos falsos en pruebas primitivas. La sangre de Diego se heló. ¿Estaba preparada para envenenarlas? Sin pruebas, pero el momento... Morrison firmó su declaración con una floritura. La señora Bell solicitó esta información justo antes de que cada escándalo comenzara. Mientras Morrison sellaba su confesión, botas resonaron en la calle afuera. A través de la ventana, Diego vio a 3 de los pistoleros contratados de Bell acercándose a la oficina. «Puerta trasera», susurró Morrison urgentemente. «Por la sala de cirugía». «Vaya». Diego agarró los documentos, los registros, la confesión, la evidencia que probaría la inocencia de Isabela y expondría una conspiración de crueldad calculada. Detrás de él, escuchó la puerta principal astillarse, la voz de Morrison elevada en protesta. Pero Diego ya estaba corriendo, la verdad apretada contra su pecho, sabiendo que cada segundo contaba en la carrera para salvar el futuro de Isabela. La plaza del pueblo al mediodía ardía con más que calor desértico. Isabela estaba de pie, junto a Diego en los escalones del juzgado, su padre flanqueándola del otro lado, mientras los pueblerinos se reunían en grupos curiosos. Las campanas de San Miguel habían estado sonando por 10 minutos, una convocatoria urgente
que no podía ser ignorada. La señora Bell llegó en su mejor carruaje, William a su lado, ambos vestidos para lo que asumían sería su triunfo. Sus pistoleros contratados se posicionaron estratégicamente alrededor de la plaza, manos descansando sobre las cachas de sus armas. «Esto es altamente irregular», anunció la señora Bell, su voz cortando a través del murmullo de voces. «Teníamos asuntos privados con la familia Martínez». «No hay nada privado sobre conspiración y fraude», Diego avanzó, documentos en mano. «Nada privado sobre destruir vidas por ganancia». La multitud se agitó. El sheriff Patterson emergió de su oficina, atraído por la conmoción. «¿Cuál es el significado de esto?», demandó William, aunque la incertidumbre parpadeó en sus ojos. Isabella se movió al centro de los escalones, su voz llevándose a través de la plaza. «El significado es verdad, William. Verdad sobre por qué terminó nuestro compromiso. Verdad sobre las mentiras difundidas por este pueblo». Levantó la confesión del doctor Morrison. «Nunca he sido su paciente. Nunca busqué tratamiento por embarazo o cualquier condición. Estos son registros médicos falsificados, creados por órdenes de tu madre». Jadeos se propagaron por la multitud. La compostura de la señora Bell se agrietó ligeramente. «Mentiras, desesperadas de una mujer arruinada, del exempleado de su banco», interrumpió Diego produciendo la evidencia de Valdés, documentando 7 casos a través del territorio. Mujeres jóvenes con propiedades valiosas, súbitamente escandalizadas, forzadas a vender barato a compañías fantasma que usted controla. Extendió los documentos sobre una mesa improvisada. «Aquí, el puesto comercial de María Delgado, comprado por 8,000, vendido al ferrocarril por 35,000. La mina de plata de Ana Morales, el rancho Sandoval, todo siguiendo el mismo patrón». Los pueblerinos se acercaron más. La señora Morrison empujó a través de la multitud, su rostro pálido de vergüenza. «Es verdad», gritó. «La señora Bell me pagó para difundir los rumores. Me pagó para destruir la reputación de Isabella. Yo... Lo siento». William miró fijamente a su madre, comprendiendo. «Sabías que la amaba. La elegiste por el rancho». «No. Seas ingenuo», espetó la señora Bell. «El amor es temporal. La tierra es para siempre. ¿Es por eso que sugeriste los rumores de embarazo?». Diego produjo otro documento. Esta carta a sus socios de Chicago detalla toda la estrategia. La reputación de la chica mexicana debe ser completamente destruida. El rumor de embarazo funcionó perfectamente en Socorro. Isabella observó los rostros a su alrededor cambiar, la sospecha dando paso al horror, el juicio transformándose en indignación. Clara Bell estaba de pie cerca de la tienda general, lágrimas corriendo por su rostro mientras se daba cuenta de su papel en el engaño. «La Unión Ferroviaria», don Alejandro habló por primera vez. «Nuestro rancho se asienta donde 2 líneas se encontrarán. Vale 10 veces su valor actual una vez anunciado. ¡Arréstenlos!», alguien gritó desde la multitud. «Son ladrones». Los pistoleros de la señora Bell se movieron nerviosamente mientras el humor de la multitud se volvía peligroso. El sheriff Patterson avanzó, su expresión sombría. «Señora, creo que mejor viene conmigo. Necesitaremos discutir estas alegaciones». «No tiene autoridad», la voz de la señora Bell se elevó. «No hay prueba que se sostenga en la corte». «Tenemos». «¿Más?». Diego levantó un documento final. «Un juez federal en Santa Fe ya ha emitido órdenes. La participación del gobernador territorial está bajo investigación». La plaza estalló en caos. El imperio cuidadosamente construido de la señora Bell se estaba derrumbando bajo la dura luz del mediodía, expuesto por las mismas personas que había tratado de destruir. Pero los ojos de Isabella estaban en William, observándolo ver a su madre claramente por primera vez. En su expresión destrozada, vio el eco de su propio dolor y sintió no triunfo, sino lástima. La verdad había salido. Ahora venía el ajuste de cuentas. El amanecer pintó el rancho Martínez en tonos de sangre y oro, mientras los pistoleros hacían su última resistencia. Isabella se agachó detrás del abrevadero, rifle firme a pesar del caos estallando a su alrededor.
3 hombres habían venido con las primeras luces, desesperados por destruir la evidencia que enviaría a su empleadora a prisión. «Danos los documentos, Martínez». La voz del pistolero líder se llevó a través del patio. «Nadie más necesita morir». Diego disparó desde la entrada del granero, su tiro astillando el poste de amarre a pulgadas de la cabeza del hombre. Lo único que obtendrán es una celda junto a la señora Bell. El rancho estalló en tiroteo. Isabela apretó un disparo, viendo a un atacante zambullirse detrás del pozo. El rifle de su padre tronó desde una ventana del piso superior. Todavía el tirador a los 72. «Están tratando de flanquearnos», gritó Luis desde el establo. Isabela giró captando movimiento cerca del corral. Las náuseas matutinas golpearon en el peor momento, doblándola justo cuando una bala silbó sobre su cabeza. Diego estuvo instantáneamente a su lado, jalándola a mejor cobertura. El bebé jadeó. «Tendrá una madre valiente», terminó él, recargando. «Si sobrevivimos a esto». Más disparos sonaron, pero ahora desde una dirección diferente. El sheriff Patterson y sus diputados habían llegado, habiendo cabalgado toda la noche después de las revelaciones de ayer. La marea cambió rápidamente. «Suelten». «Sus armas», ordenó Patterson. «Están rodeados». 2 pistoleros se rindieron inmediatamente, tirando sus rifles, pero su líder, rostro retorcido con desesperación, hizo una carrera final hacia la casa, hacia los documentos que podrían destruir un imperio construido sobre mentiras. Isabela se interpuso en su camino, su rifle nivelado a su pecho. Detrás de ella, escuchó a Diego y su padre moviéndose para flanquearlo, pero este era su momento, su posición. «Esos papeles van a Santa Fe», dijo en voz baja, «y tú vas a la cárcel». Él levantó su arma, y el tiempo se ralentizó. Isabela vio su dedo apretar el gatillo, vio a Diego moviéndose para empujarla a un lado, escuchó el grito de advertencia de su padre. Ella disparó primero. El pistolero giró y cayó, su disparo yéndose salvaje hacia el cielo matutino, mientras se retorcía en el polvo, agarrándose el hombro. Isabela mantuvo su rifle apuntándole hasta que los diputados de Patterson tomaron control. «Se acabó», dijo Diego, su mano encontrando la de ella. Pero Isabela sacudió la cabeza mirando hacia la casa donde la evidencia esperaba. «No, ahora comienza». Con la luz del día completa, el patio del rancho parecía un campo de batalla, pero habían ganado. Los pistoleros estaban bajo custodia. Sus confesiones apoyarían la evidencia documental y los alguaciles federales ya estaban cabalgando para arrestar a la señora Bell. El sheriff Patterson se acercó, inclinando su sombrero. «Señorita Martínez, le debo una disculpa. Este pueblo le debe más que eso». Isabela bajó su rifle al fin, el agotamiento lavándola. «No quiero disculpas, sheriff. Quiero justicia». «La tendrá», prometió Patterson. «El fiscal territorial está tomando personalmente el caso. El imperio de la señora Bell está terminado». Mientras los agentes de la ley se llevaban a los prisioneros, Isabela sintió el brazo de Diego alrededor de sus hombros. Juntos vieron el sol salir completamente sobre el rancho. Su rancho, salvado de aquellos que lo robarían a través de mentiras e intimidación. «¿Sabes?», dijo Diego suavemente. «La señora Bell estaba equivocada sobre una cosa». «¿Qué es?». «El amor no es temporal, no el verdadero». Isabela se volvió para enfrentarlo, viendo en sus ojos no solo admiración por su coraje, sino algo más profundo, algo que había crecido a través del peligro compartido y la confianza mutua. «No», concordó, su mano moviéndose para descansar sobre la vida creciendo dentro de ella. «El verdadero soporta todo». La carta del fiscal federal llegó en una mañana cuando el rancho bullía con nueva vida. Isabela la leyó en voz alta en la mesa del desayuno, su voz firme a pesar de la magnitud de su contenido. Margaret Bell, 20 años en prisión federal. Su red de conspiradores desmantelada, sus propiedades robadas siendo devueltas a los dueños legítimos a través del territorio. «Justicia», murmuró don Alejandro, sirviendo café para su invitado. «Aunque viene con un precio». Diego aceptó. La taza,
sus ojos encontrando los de Isabela a través de la mesa. Todo lo que vale la pena lo tiene. A través de la ventana podían ver los cambios ya tomando forma. Nuevos vaqueros trabajaban junto a Luis, su lealtad ganada a través de salarios justos y trato honesto. Los Henderson habían regresado a su hija para lecciones de equitación, los primeros de muchas familias buscando hacer las paces. William escribió otra vez, dijo Isabela, dejando a un lado otro sobre. Desde el rancho de su familia en California, el compromiso roto ahora parecía una bendición. Había encontrado paz lejos de la sombra de su madre, incluso ofreciendo testimonio que ayudó a condenarla. ¿Y? Preguntó Diego, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Nos desea lo mejor. La mano de Isabela se movió inconscientemente a su vientre creciente. Dice que enviará un regalo cuando llegue el bebé. El correo matutino había traído más que noticias legales. Contratos restaurados, crédito extendido, rancheros vecinos ofreciendo asociaciones en lugar de aislamiento. Las mismas personas que la habían rechazado ahora buscaban su consejo en todo, desde crianza de ganado hasta derechos de agua. «Hay algo más», dijo Diego, produciendo un documento de su chaqueta. «De Santa Fe». Isabela reconoció el sello oficial. La Agencia Territorial de Detectives. Su corazón se aceleró mientras leía los papeles de nombramiento. ¿Quieren contratarnos? ¿A ambos? Parece que nuestros métodos los impresionaron. Investigar, fraude de tierras, proteger derechos de propiedad. La sonrisa de Diego contenía promesa. Podríamos trabajar desde aquí, viajar cuando sea necesario, ayudar a otros enfrentando lo que sobreviviste. Don Alejandro se reclinó, estudiando al hombre más joven que había traído la verdad a la luz, y se quedó para ayudar a reconstruir. ¿Y el otro asunto? ¿El que discutiste conmigo anoche? La compostura de Diego finalmente se quebró, revelando nerviosismo bajo su exterior profesional. Se movió alrededor de la mesa, cayendo sobre una rodilla junto a la silla de Isabela. De su bolsillo sacó una pequeña caja de cuero. Isabela Martínez. Su voz se enrugó con emoción. Me has mostrado que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Que la verdad importa más que la reputación. Que el amor real, puede crecer en el suelo más duro. El anillo captó la luz matutina, no ostentoso como el que William le había dado, sino una banda simple con un solo diamante. Honesto y duradero. «Estoy llevando el hijo de otro hombre», susurró Isabela, las lágrimas amenazando. «Estás llevando nuestro hijo», corrigió Diego gentilmente. «Si me tendrás como esposo y padre». Pensó en el vestido de novia color marfil, quemado con las cartas amargas después de la traición de William, en la vergüenza que casi la había quebrado, en la mujer en que se había convertido al sobrevivir todo. «Sí», dijo simplemente, dejándolo deslizar el anillo en su dedo. «Sí, a todo». Don Alejandro levantó su taza de café en brindis mientras Diego se levantaba para besar a su futura esposa. Afuera, los vaqueros vitorearon, aparentemente habiendo estado mirando por las ventanas. Incluso Sombra relinchó desde el corral, como si el caballo entendiera que los días de vagar estaban terminando. Más tarde, mientras caminaban entre el ganado, planeando su futuro, Isabela se maravilló de cuán equivocada había estado la señora Bell. El amor no era temporal, era lo único que duraba. La tierra podría cambiar de manos, las reputaciones podrían derrumbarse y reconstruirse, pero el amor verdadero soportaba todo, transformando a dos personas, rotas en algo más fuerte, algo completo,